está dando un sorbo de café. Trifulca del día 10 de septiembre, miércoles, hoy con Alejandro Vitiña Español Ruiz y la navajita plateada de Blanca, que hoy la tenemos de nuevo. Ayer, bueno, también te invito a que te veas el inicio de la Trifulca porque le dejé a ella primero hablar sobre lo sucedido en el Johan, bueno, sobre lo sucedido que va a pasar en el Barça Valencia. Y todo lo que no había dicho en 2 semanas lo dijo en un minuto y pico. Me ha dado para 2 clips. La gente te está deseando felices Navidades por las redes sociales, Blanca. Bueno, pues lo mejor es que tengo para dar y regalar un rato largo, que ayer el programa fue muy corto, se me hizo muy corto. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Oye, te voy a preguntar, ya sé la opinión de Blanca, quiero preguntarte de Alejandro por lo sucedido, no sé qué opinión tienes. He de decir que tanto Blanca como yo, que luego lo quiso tal, tanto Blanca como yo, creemos que es lo menos dentro de todo lo que ha pasado con el Barcelona, pero claro, no quita que no sea importante lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta decisión? Bueno, yo creo que ya viene siendo habitual ver la típica portada en la que se dice que la Liga era una excepción con el Barça. La frase excepción y Barcelona viene de la mano últimamente. Yo ayer puse un tuit y dije que han cambiado el sentido de la frase, ¿no? Está la excepción que confirma la norma y yo soy la norma que confirma la excepción. Vienen a ser la regularidad dentro de la irregularidad. Entonces, pues... Hostia, qué bueno, no he visto ese tuit, le voy a dar retweet luego cuando lo vea. Muy bueno, Alejandro, muy bueno. Bueno, pues ahí queda la opinión de Alejandro sobre el tema del Johan Cruyff, que se jugará este domingo, así que bueno, tremendo. Por cierto, a ti te gusta mucho el baloncesto, ¿no, Alejandro? El Madrid también. No sé si Blanca, tú Blanca no lo ves mucho, ¿no? Yo no lo sigo tanto, voy a veces a verlo, pero no lo sigo tanto. Vale, porque lo digo por aquí, porque Marijo 164 dice Juan Pomerigio, confirmado fichaje de Lights por el Real Madrid baloncesto. ¿Buen fichaje o no? Fichajón. ¿Sí? Sí. Ok. Por así decirlo, es como, vamos a decir, el Madrid estaba con un ojo puesto en la NBA para algunos fichajes, o que por ejemplo, que ha funcionado muy bien ahora estos 2 primeros partidos, ya se nota el impacto y nivel que está teniendo, pero que era un jugador residual ahora mismo en la NBA, que no tenía contratos, que estaba en la G-League. Sin embargo, Trey Lyles venía de jugar casi 20 minutos por partido en Sacramento. O sea, es un jugador de 29 años, no es un veteranazo y muy consolidado, que no sé por qué no ha tenido un buen contrato cuando es un 4 con muy buena mano. Y creo que aquí en Europa, si viene mentalizado, no se le conoce ningún problema físico, es decir, no es el típico jugador que venga con la rodilla maltrecha o algo así, no se le conoce ninguna lesión. Es un tío que puede ser determinante, pero desde el primer día. Bueno, pues yo tampoco, o sea, veo baloncesto de vez en cuando, pero más fases finales, más partidos importantes, pero bueno, hay que dar la reflexión de Alejandro. Se habla de otro jugador también muy bueno, que también lo conocerá la gente que sigue el baloncesto y que ahí esté viendo ahora el Eurobasket, que es Joid, que está en Mónaco, jugaba aquí en Valencia, está siendo uno de los mejores jugadores del torneo, ha sido uno de los mejores jugadores del torneo. Dicen que puede ser la guinda, pero hay que pagar clausulazo, así que veremos. Vale, ok, bueno, pues queda ahí, a ver qué pasa con el Real Madrid baloncesto, que luego coge Escariolo después de ese pase por la selección española. Para mí, el mejor entrenador que ha tenido la selección española de baloncesto, o por lo menos es lo que leo de la gente de entendidos. Dicho esto, hoy voy a dejar mucho que el chat participe. Cuando somos 3, sobre todo me gusta que el chat participe más, pero cuando somos 4 quizás hay menos tiempo. Pero mira, voy a ir primero, tenía más temas, pero esto que pone el Pelucas me parece interesante. Dice, muchos dicen que este partido es la primera prueba de fuego para este Madrid. ¿Creéis que este partido ya es el primero que va a tener gran exigencia, siendo fuera contra un equipo como la Real Sociedad, Alejandro? Yo aquí tengo dudas, sobre todo por el momento en el que viene la Real, y no me extrañaría tampoco ver a una Real Sociedad que, a pesar de que su ideología de juego sea otra, no me extrañaría nada que veamos un equipo que busque protegerse. Entonces, eso de que mucha gente comenta que podemos ver un equipo que nos deje más espacios, que Mbappé esté más cómodo, que el equipo no viva tanto de tener que resolver situaciones en ataque estático. Yo quiero verlo, porque la Real Sociedad ahora mismo necesita resultados y muchas veces los resultados vienen por defender bien, por ordenarse desde atrás y a partir de ahí funcionar. Entonces, no sé. Si vemos una Real clásica, la que venimos viendo en los últimos años, sí que puede ser una prueba diferente para el Madrid, un escenario totalmente diferente. Pero viendo la Real como ha empezado la Liga, tampoco descarto ningún escenario. ¿Te incomoda el Real Arena, Blanca? Bueno, Anoeta, ¿qué cojones? Anoeta siempre será. A ver, siempre es un poco territorio hostil. Es un campo que a mí siempre me ha parecido los más difíciles de primera, y luego es muy curioso porque las temporadas en las que quizás está peor el Madrid es cuando saca ahí una victoria, en las que mejor está acabamos sufriendo. Entonces es un campo en el que nada se da por sentado y que realmente hay que salir a jugar y a ganar, pero yo realmente considero que la primera prueba de fuego, no tanto por el rival, sino quizás por la competición, es el martes contra el Marsella.
Ahí es donde para mí empieza la temporada de verdad. El año pasado el comienzo en Champions fue horroroso, tuvimos que salvar las castañas del fuego en el último momento y encima acabamos yendo a la prerronda, por así decirlo, con el City. Entonces, para mí ahí está lo verdaderamente importante. La Real Sociedad viene una racha malísima. Es cierto que el Marsella tampoco viene mucho mejor. Creo que son dos derrotas, una victoria. No lo tengo muy claro, pero para mí cuando suena la música de la Champions la tensión cambia. Y teniendo Es en el Bernabéu, ¿no? Sí. Perdona, Champions en el Bernabéu, Sí, ¿no? Sí, vale. No, por eso que teniendo en cuenta lo podrido que está el sistema arbitral y nuestra liga en general, creo que realmente donde tienes que jugar es en la Copa Europa. Pone por aquí Luis, dice, ya sabemos que Cubo se transforma en este partido. Es de esos partidos, ¿no? Que cuando juegas contra un ex de... siempre, ¿vosotros pensabais que tenía hueco Cubo en el Real Madrid? Yo hubo un par de temporadas que creo que sí. Creo que era un jugador que podría haber funcionado. Quizás lo malo de Cubo es que siempre tuvo el Real Madrid a Rodrigo y a Vinicius, ¿no? Dos chicos jóvenes que realmente eran las apuestas en ambos extremos. Pero para mí, Cubo era un jugador que podría haber funcionado en el Madrid. No sé si estás de acuerdo, Alejandro. Yo creo que tuvo otro problema que era el tema de ser extracomunitario. Yo creo que a la hora de elegir... sí, pero digo que sí, que quiero decir, si tú no hubieras tenido extremos y quiero decir, al final tenía a Rodrigo y a Vinicius, el Madrid era como que se sentía cómodo con ellos, ¿no? Si no los hubiera tenido, que a lo mejor sí hubiera tenido esa oportunidad, el Madrid buscaba esa plaza, ¿no? Yo creo que cuando se debatió sobre si repescar a Cubo, que tuvo momentos para mí en los que aquí tenía encaje, además yo sigo pensando que los buenos jugadores funcionan mejor rodeados de buenos jugadores y Cubo creo que es uno de esos ejemplos, creo que bien rodeado funcionaría mejor incluso que en la Real Sociedad, pero creo que el debate era por Brahim, entonces una vez tienes a Brahim en plantilla se decae un poco lo de Cubo y al Madrid le interesa mucho más tener a Brahim en plantilla que a Cubo, por todo. Yo creo. Pero yo incluso creo que uno de los años que tuvo más probabilidades de volver fue el año en el que llegó Hazard, que yo creo que fue lo que ya le dejó completamente cerrada la puerta. De hecho, creo que recuerdo ese amistoso en Austria, que creo que es el que juega Hazard con el 2-50 a la espalda, que es donde mete su... Llegaron a la vez los dos el mismo verano. Y fue, de hecho, recuerdo un partido en el Allianz, en el torneo contra el Bayern de Múnich, esta Audi Cup que organizan, que Cubo juega muy bien. Y llegaron los dos al mismo tiempo, pero él no se podía quedar. Entonces él fue cedido al Mallorca. Pero desde el primer momento, incluso creo que Zidane quería quedarse con él. A mí me pareció un jugador interesante, quizás también en el tema de los extracomunitarios, pero creo que nunca se le dio la suficiente fuerza. Y creo que era un chico que había calado de alguna manera bien en la afición del Real Madrid, ¿no? Parecía que sí que es verdad que era de esos jugadores que enganchan, ¿no? Pero luego no apareció. Hay muchos casos Cubo. Estoy pensando, por ejemplo, en Odegaard, que yo creo que es un caso parecido, ¿no? No sé si os acordáis de algún caso más de estos jugadores que luego han funcionado fuera. Bueno, quizás también no es un mismo caso, porque creo que sí que tuvo la oportunidad, pero ¿cómo se llama? Teo Hernández, creo que también, ¿no? Que es otro caso de edad. Achraf Hakimi, que luego ha funcionado. Es verdad que hay ciertos jugadores que evidentemente es difícil acertar y el Madrid casi siempre acierta, ¿no? Porque los jugadores que trae normalmente han funcionado bien, pero no sé si hay alguno en especial que os duela. ¿Alguno de esos jugadores que quizás no parecía mucho, luego salió y sí era más de lo que pensábamos? ¿Hay algún caso de estos que os fastidie mucho, Blanca, que tú recuerdes? A ver, yo creo que ahora, por contexto, te diría Ashraf, porque evidentemente por necesidades y tal, yo creo que es el que digamos más me duele, pero es que yo sí soy completamente sincera y sé que va a sonar un poco tal lo que voy a decir, pero si no triunfaron en el Madrid fue por algo, o si se fueron es por algo, ya sea un motivo económico, ya sea que no estaban cómodos, pero sí, Odegaard le va muy bien en el Arsenal, pero no tiene nivel Real Madrid. Es un gran jugador, de hecho ahora en las necesidades que tiene el Madrid podría encajar, pero para mí si te fuiste del Madrid es porque, pues mira, no es el caso porque Asensio no triunfó, pero me viene un poco esa frase a la cabeza de Asensio de yo no soy el que tengo que tirar del carro, que lo hagan otros. Entonces, cuando aquí un jugador tiene la necesidad de estar en un segundo plano y de que él no quiere tirar del carro, puerta y fuera. Que no es el caso de los Arraf de turno, muchas veces tema económico, muchas veces es que hay jugadores que te tapan esa proyección, como ha comentado antes Alex, pero en el mayor % de los casos suele ser por eso. Bueno, además, aparte en el caso de Arraf le une una cosa, que es canterano. Y todos sabemos también cómo es el tratamiento del canterano aquí, ¿no? Al final tiene que hacer mucho más un canterano, siento, que un fichaje que traigan. También lo puedo entender en justificar un dinero, ¿no? Pero sí que es cierto que
A Raf quizás no tuvo también esa posibilidad porque todavía se le veía como un canterano. No sé si tú, Alex, quieres decir algo o tienes alguno que os recordéis. Sí, yo en el tema de Ødegaard difiero porque mi visión del motivo por el que se fue es diferente. Yo creo que es un jugador que él sí que quería tirar del carro y él sintió que no le dejaban intentar tirar del carro. Ahora, lo que pasó ahí entre él, los entrenadores, porque fueron dos, fueron Zidane y Ancelotti y el club, lo sabrán ellos, nadie más lo sabe. Pero yo creo que sí que estaba preparado para jugar aquí. De hecho, yo creo que de haber tenido un poquito más de espacio, es un jugador que aquí hubiese sido muy grande. Esa es mi opinión con respecto al tema de Ødegaard y seré siempre un poco viudo un poco de que Ødegaard no haya tenido más espacio aquí. Y por ir a nombres un poquito menos recientes, hay dos jugadores que a mí me dolió mucho que no tuviesen prácticamente ninguna oportunidad aquí. Uno fue Mata, que Juan Mata, mira, justo Luis nos lo pone por aquí. Hace buenas temporadas en el Castilla, el Valencia está listo, lo ficha prácticamente regalado. Y el otro es Negredo. A mí Negredo como delantero suplente o delantero para estar en plantilla siempre me ha gustado mucho. De hecho, tuvo una oportunidad Roberto Soldado aquí de jugar una temporada en el Madrid, si no recuerdo mal, la 2007-2008, la del pasillo. Sí. Y yo creo que esa oportunidad que tiene Soldado la pudo haber tenido después Negredo, siendo para mí bastante mejor delantero que el valenciano. Pero, Alex, yo realmente te puedo entender el argumento de Ødegaard, pero lo poco que jugó aquí no demostró prácticamente nada, o por lo menos, pues sí, un partido contra el Inter y tal, pero es que nunca fue suficiente. Pero yo en esto estoy un poco con Blanca. Hay una cosa que has dicho tú, Alejandro, y que creo que ahí para mí está el asunto, es que a mí pareciéndome un gran jugador, que dos entrenadores no cuenten con él, dos entrenadores que han sido importantes para la esta de Madrid, algo había. No estoy diciendo que sea por técnica ni o sea, algo había en ese chico que yo creo que no veían. Aquí hubo cuestiones diferentes, ¿vale? Porque él cuando tiene la oportunidad de estar en la plantilla del Real Madrid, está solamente media temporada, ¿vale? Se va en enero al Arsenal. Y durante esa primera vuelta él tiene problemas físicos, Zidane no cuenta con él, pero luego es cierto que la apuesta es antes casi por Isco que por él. Y cuando se hace la apuesta por Isco, por parte de Zidane, que yo soy fan número uno de Zidane y creo que la mayoría de sus decisiones aquí han sido muy, muy acertadas. Pero incluso Isco, luego cuando está en el Betis triunfando, ha dicho que él se dejó ir en el Madrid. Entonces la sensación de Ødegaard, quizá desde dentro, calentándose y a lo mejor comiéndose la cabeza de más, es que había jugadores que por su estatus tenían mayor oportunidad para tener esas pequeñas oportunidades que luego te abren grandes oportunidades de estar en el 11. Y para mí Ødegaard era un jugador que quizá le faltó paciencia, pero quizá él no sintió ese trato que a lo mejor ahora sí que está sintiendo Güler con Xavi. Ese trato especial, ese cariño especial, esa apuesta, que el entrenador confía en ti. Y con Ancelotti más de lo mismo. Pero es que le podría haber pasado a otros jugadores con Ancelotti. Cuando empieza la temporada Ancelotti, el primer partido es en Vitoria, si no recuerdo mal, la segunda etapa de Ancelotti, y el titular es Hazard, por delante de Vinicius. Tarda bien poquito en sentar a Hazard. Pero podría haber sentido Vinicius lo mismo si Hazard hubiese tenido continuidad física y hubiese ido entrando poco a poco. Quiero decir que muchas veces el contexto, la paciencia del jugador depende del momento en el que está viviendo, por edad, por situación contractual, por las ofertas que tengas de fuera, puede ser bien diferente. Yo creo que a Ødegaard le faltó cariño por parte del club y seguramente a él también paciencia. Confluyeron las dos cosas. Pero para mí es un jugador que aquí estaríamos hablando de él como de Arda Güler. Para mí es un talento diferencial y es un tío que luego ha sido el líder del Arsenal. Y el Arsenal es un buen equipo, por mucho que hagamos la risa. Sí. Hoy iba a deciros que hoy estaba oyendo un rato mientras que me afeitaba y demás. Estaba escuchando a De Fora Amigos Podcast, a Iñaki, a Iñaki y compañía. Y tenía una cosa muy interesante, un debate que decía Mario Cortegana, que a él le parece que el Real Madrid debería como preocuparse de firmar ciertos personas para el staff para el talento joven, de alguna manera trabajarlo. Me explicaba él que decía, a lo mejor el gran problema que tiene Camavinga es que nadie le hace un trabajo específico de decirle, mira, tienes tantas cualidades que vamos a intentar trabajar bien para pulirlas. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es un equipo que juega cada 2-3 días, tiene entrenamientos preparados únicamente y exclusivamente para el partido, tal y cual. Entonces, como que cree que necesita en Madrid tener 2, 3, 4 personas que estén atentos a esa gente joven para
hacerle mejorar, porque cree que a lo mejor esa es la manera en la que los jugadores podrían mejorar, que el Madrid quizás no es un equipo normal y corriente en ese aspecto, ¿no? Que tiene finales cada fin de semana, que hay que ganar sí o sí, que entrenas total, y eso me parecía esa reflexión muy interesante, porque creo que Camavinga es un caso. Creo que Camavinga es una persona que necesita que alguien le diga, mira, esto lo haces perfecto, venga, vamos a trabajar el que no. Aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto, trabajarlo y trabajarlo. No sé si os parecería eso una buena idea dentro del Real Madrid, Blanca. Sí, yo lo veo perfecto. De hecho, yo creo que el caso de Camavinga es probablemente el más claro. Tú ves los partidos del Rennes, ves ya no solo es la preparación física, sino también es la preparación, ya la parte también técnica, el acompañar al jugador en, oye, te faltan estos recursos, tienes estos, como yo creo que en su momento pues pudo coger a Ancelotti a Vinicius y, digamos, pulir un poco esas carencias a la hora de la definición que tenía. Entonces, yo creo que al igual que eso se hace con algunos jugadores muy concretos, pero eso tendría que ser algo extendido porque el Madrid es muy tendente, pues desde Juni Calafat y tal, a traer jugadores muy, muy jóvenes, sobre todo de Sudamérica, que tienen muchísima proyección, pero es que muchos de ellos se pierden en el camino porque se abandonan en cesiones sin sentido incluso en ventas o cesiones que no van a tener ningún tipo de retorno o que ni siquiera se cercioran de incluir una cláusula de minutos mínimos o de partidos mínimos para el jugador, lo que hace que se estanque completamente su desarrollo. Entonces, si tú puedes preparar realmente una preparación física y técnica para el jugador, es la forma más fácil de rentabilizar los fichajes. Uh-huh. Bueno, pues me parece una buena cosa, Alex. No sé si nos podrían firmar, ¿no? Los tres allí para ayudar, ¿no? No estaría nada mal. Yo le doy más importancia al papel protagonista que tenga el entrenador del primer equipo para con los jóvenes. Y comento un paralelismo, que es lo de Mastantuono ahora. Yo no creo que Mastantuono haya jugado mejor ahora de lo que jugó Odegaard en el Madrid. Sin embargo, el entrenador sabe de su potencial, ha advertido al grupo de alguna manera con mensajes en ruedas de prensa, incluso al propio jugador, de que ve en él un talento diferente, una sensación diferente de jugador pues único, y a pesar de no haber entrado tirando la puerta abajo, va a seguir confiando en él. Y lo mismo ha dicho Scaloni ahora con Argentina. De hecho, Scaloni ha descargado de responsabilidad a Mastantuono en que no haya jugado tan bien. Ha dicho, es que es tan bueno que a veces los compañeros no entienden que sea tan bueno. Eso ha dicho Scaloni en rueda de prensa. Entonces, he de decir, ¿tú crees que con Carlo Ancelotti qué hubiera pasado con Mastantuono? Pues que hubiese tragado banquillo como Endrick. Lo mismo que con Endrick, ¿creéis? Sí, y lo mismo que con Odegaard. Si es que yo lo veo casos extremadamente parecidos, los de Güler, Mastantuono y Odegaard. Muy, muy parecidos. Yo creo que no por el contexto, Alex. Es decir, tú lo que no puedes pretender es, siendo Martín Odegaard, jugar por delante de Kroos, Modric, Casemiro o cualquiera que estuviese en el medio. También, claro, es que en eso estoy con Blanca. Es que el contexto en el que tuvo Odegaard no es el mismo. Pero estoy de acuerdo contigo en que tendría que haberlo probado más. En eso estoy de acuerdo contigo. Es verdad que Mastantuono también llega a una posición en donde hay mucha gente que puede jugar en ese lado y se le tiene esa fe. Yo creo que también aquí es muy importante el tema del Paris Saint-Germain que se metiera de por medio, porque el Real Madrid no quería firmar a Franco Mastantuono en este instante, quería firmarlo en cuanto acabara la Libertadores, que es en enero, no sé si con que viniera en ese momento o que viniera a finales de junio. Creo que todo tiene que ver. También estoy de acuerdo con Alejandro, que creo que a Xabi Alonso le gusta, porque Xabi Alonso si algo ha demostrado es que no se casa. Pero aquí lo del Paris Saint-Germain no me sirve porque a Odegaard, cuando lo ficha el Madrid con 16 años, lo quería toda Europa. Y cuando hace la temporada que hace la Real Sociedad, lo quieren los mismos equipos o más que querían a Mastantuono. Estaba en el mismo contexto. Sí, pero Mastantuono no lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain. El Madrid se mete a falta de vamos a firmar el contrato. Creo que eso tiene que ver. Y sobre todo también tiene que ver la temporada en la que viene el Madrid. Toda la negatividad que viene, necesidad de caras nuevas y tal. Pero que estoy de acuerdo contigo en que creo que Xabi Alonso es muy importante para que Mastantuono juegue. Yo creo que Mastantuono no hubiera sido titular en ninguno de los partidos si hubiera sido Carlo Ancelotti. Y no lo digo como algo malo, que Ancelotti tenía otras muchas virtudes. No digo que no, pero Xabi Alonso sí se atreve a ponerlo. Eso es así y le gusta. Y aparte, sin hacer grandes partidos, que estoy de acuerdo con Alejandro Ruiz, creo que va a seguir poniéndole. Por lo menos hasta que vuelva a Bellingham. Ya luego veremos. Veremos cuando vuelva a Bellingham. Bueno. Pero también creo que hay que entender el contexto económico que hay detrás. ¿Tú crees que realmente Florentino va a permitir que un fichaje de 50 millones de euros esté chupando el banquillo todo el rato? Endrick el año pasado chupó banquillo. Bueno, a Reinier no costó. Bueno, y Reinier. Antes alguien lo ha puesto alguien por aquí, Juan Milagro. Dice, poco se habla de Reinier, que por cierto, a mí toda la gente que me ha hablado de Reinier siempre me ha hablado muy bien de este jugador. El problema es que, pues bueno, no ha tenido... Reinier tiene un problema. Reinier tiene un problema porque yo lo seguí bastante en Flamengo.
que es un jugador difícilmente reconvertible en otras funciones. Para mí él es un mediapunta muy claro, pero le veo, es muy bueno en lo que hace, pero le veo muy poca posibilidad de adaptación a hacer otras cosas. Y eso el fútbol europeo no te lo permite. El fútbol europeo no te permite decidir dónde juegas y cómo juegas. Te tienes que adaptar al equipo. Entonces yo creo que a Reinier le ha pasado también un poco eso, más allá de las malísimas decisiones que han tomado. Para mí la cesión al Borussia Dortmund fue de las peores decisiones y de las peores gestiones que le recuerdo yo al Madrid a un futbolista. Y luego, pues, el resto de Granada y demás, pues un desastre absoluto. Pero para mí el jugador, si, de verdad, si tenéis espacio y tiempo algún día, poneros vídeos de él en Flamengo antes de llegar y con las categorías inferiores de Brasil, porque es increíble ver jugar a ese chico. De hecho, cuando llega, es un jugador más hecho, más preparado que Rodrigo y Vinicius. Bueno, yo te digo que todas las cosas que me han llegado siempre han sido muy buenas en cuanto al tema de Reinier, que luego no tuvo suerte. ¿Vas a decir algo, Blanca? No, que le iba a preguntar también a Alex que si lo veía un caso muy parecido al de Lucas Silva. No, yo Lucas Silva es un fichaje que no entendí, sigo sin entender y se ha demostrado con el tiempo. Bueno, Lucas Silva también, madre mía. Lucas Silva me recuerda más a otros fichajes que ha hecho el Madrid, precipitándose un poco y dejándose llevar. Por ejemplo, en la tirada que hace el Madrid de fichajes en el centro del campo, o sea, en Sudamérica hace unos años, ficha a Higuaín, a Gago y a Marcelo. Y Gago lo inflaron un montón en Boca, pero es un jugador que había que averiguar hacia dónde iba. Higuaín y Marcelo eran jugadores de talento bruto que podías desarrollar tú casi a tu manera, pero Gago ya era un jugador un poquito más hecho. Pues Lucas Silva era un poco lo mismo, era un jugador que sí, que la liga brasileña destacaba mucho, pero era un fichaje que ya más o menos sabías lo que fichabas, y con Gago yo creo que sabías lo que fichabas. Y en Argentina te dijeron que era el nuevo Redondo, el Madrid picó y lo compró. Pues con Lucas Silva pasó lo mismo cuando era un jugador más veterano, no era un jugador de 18, 19 años. Y a mí dice, Gago era nivel Sevilla, más que nivel Madrid. ¿No? Y al Barça le ha pasado parecido, por ejemplo, con Artur Melo. Sí, cierto. Melo el apellido, creo que es Artur Melo. Sí, Artur pero Melo, rindió más, tuvo mucho más protagonismo, tuvo más... ¿Que Gago? No, que Gago no, que vale. Que Lucas Silva, pensé que decías que Lucas Silva. Perdón, no, dice en cuanto pero también el gasto que hicieron en él fue superior, que Lucas Silva, al final Lucas Silva fue un fichaje relativamente barato y que pues pasó sin pena ni gloria, pero tampoco le supuso al Madrid un boquete en sus cuentas. El tema de Artur ha sido más complicado. De hecho, salieron del tema de Artur con una triquiñuela, si no recordáis mal. Es que son también... Ellos hicieron el intercambio aquel de plusvalías con Janic y así quedaba la cosa. El Barça funcionaba así. No me acuerdo. Mira, pone aquí a Óscar Aguilera. Mira que le quiero un montón a Óscar porque siempre está en As y aquí. Para estafa grande la de Hazard. Yo lo de Hazard nunca diría que es una estafa. O sea, Hazard era un pedazo de jugador que no funcionó. Nadie hubiera imaginado lo que pasó. A mí es una de las mayores cosas que me han dolido en este Real Madrid porque me pareció un jugador que era un absoluto escándalo. Dile a Óscar, le veía jugador del Real Madrid, pero no tuvo esa suerte. Dile a Óscar que se ponga la primera parte del Madrid Paris Saint-Germain en Champions. Porque eso es poesía. Eso es poesía. Ese Madrid con Isco, Hazard y Benzema era poesía. Lo vimos 45 minutos, pero ¿qué 45 minutos? Hostia. Eran maravillosos esos 45 minutos. Me quedaría vivir en esos 45 minutos. Uno de los mensajes que más pena me ha dado, más pena me ha dado. Mira, otro dice por aquí, un fichaje de esos Jovic si fue un chasco. Por ejemplo. Porque es un jugador que tenía potencial y vino y no... No, por eso, porque es otro fichaje en el que el Madrid se dejó llevar. Por eso el Madrid no se ha vuelto a dejar llevar de esa manera. Porque él tuvo una muy buena temporada en Alemania, en el Eintracht, pero, por ejemplo, de Lisboa, del Benfica, había salido escopeteado. Y allí no lo querían ni en pintura. Y decían que era un jugador pues frío, un jugador, pues eso, lo que vimos aquí en el Madrid. Y yo, para mí, talento tiene, pero claro, adaptación nula. Pues sí. Son de esos casos, de jugadores que finalmente no funcionan. Estábamos antes hablando, quiero saber vuestra opinión del tema de aquellos fichajes que hizo el Madrid con Higuaín, con Gago y con Marcelo. Siempre cuento que Marcelo, no os acordáis, pero al principio Marcelo no funcionó nada. O sea, era un poco... Van a mandar al Valladolid, ¿no? De hecho. Sí. O sea, Marcelo tuvo la suerte de que le tapaba mucho Roberto Carlos al principio porque al final era el lateral izquierdo titular, pero vamos, si hubieran apostado por Marcelo no se hubiera marchado al Madrid seguro en ese momento, porque hubiera dicho, no funciona. De hecho, os voy a decir más, el lateral izquierdo en muchos partidos en aquel Madrid no era ni Roberto Carlos, era Miguel Torres jugando a pierna cambiada.
A pierna cambiada. Bueno, es que es tremendo, es tremendo. Quiero pensar vuestra opinión de Higuaín, porque a mí Higuaín es un caso, para mí, para Rubén Martín, un caso siempre pasará como con Morata. Eran tíos que facturan goles, pero no me gusta nada ninguno. Nada. Yo es que a mí Higuaín me gustaba bastante. Y no lo comparas con Morata, ¿no? No, en absoluto. De hecho, os voy a decir una cosa. Higuaín tuvo temporadones en el Madrid, pero temporadones absolutos. Mirad las cifras de Higuaín. Sí que es cierto que en Champions todos sabemos lo que le ha pasado, igual que en los mundiales todos sabemos lo que le ha pasado, pero mirad las temporadas de Higuaín. Y es más, el Higuaín que llega, que aquí en el Madrid juega al lado de Raúl y de Van Nistelrooy y juega tirado a banda, es un jugador divertidísimo de ver. Es un potro desbocado, pero divertidísimo de ver. A mí me encantaba. Recuerdo, no sé si fue un gol al Español en aquella liga en la que se quita la camiseta y demás, que era un jugador, pero súper divertido de ver. Luego cambió a ser un delantero centro, un killer, porque aquí fue un killer también, ¿eh? Tuvo temporadas con Mourinho muy buenas y qué decir de sus temporadas en Nápoles y en la Juve. A mí me parecía un buen jugador con ese debe de que las noches grandes pues no apareció y eso va a quedar para siempre en su carrera. Pero como delantero, no te digo 5 o 6 mejores que Higuaín, desde el 2010 hacia adelante, no te digo 5 o 6 mejores que Higuaín. ¿A ti me has dicho, Blanca, que te gusta? ¿O te gustó? A mí me gusta, sí, me gusta. Pues te juro que es el típico jugador que si me hubieran dicho a Blanca le gusta Higuaín, me hubiera dicho no. No, pero es que, o sea, él tuvo dos grandes problemas. Uno, que era un poco gafe, que es lo que comparte con Morata, ¿no? Las pifias que le hemos visto a Higuaín son históricas. Aquel gol de fuera de juego con Argentina, yo creo que es el claro ejemplo de Higuaín. No, de hecho sigo celebrándolo, creo que lo he escuchado aquí por atrás hace un rato. Y luego la mala suerte de coincidir en espacio y tiempo con Benzema. Y en el gol contra el Español decían, ese es el que yo recordaba. Aquí estaba yo en el estadio. Era yo pequeñajo, pero me acuerdo de aquel Madrid, lo disfruté un montón esa segunda vuelta. Yo estuve en el estadio ese día. Ese día fue, bueno, me abracé con la persona de al lado que no conocía de nada. Fue una 4-3, una cosa fue 4-3, sí. Típico abono que te dejan y tal. Fui con mi padre y me acuerdo que eso es, bueno, pues claro, yo lo más cerca, la noche así de Bernabéu, que yo no he ido muchísimo al Bernabéu, pero la noche así de Bernabéu más bestia de mi vida porque fue una remontada, fue un gol, siempre me acordaré, bueno, es que fue un partidazo, fue un absoluto partidazo. ¿Sabes, Blanca, que el bueno de Alejandro el Pobre nunca ha ido al Bernabéu? ¿Nunca has ido al Bernabéu? Estamos el profe y yo. Este año cambie la cosa, por favor. Eso te iba a decir, pero es tengo a mi madre aquí diciéndome que quiere ir al Bernabéu. ¿Cómo? Perdón, Alejandro, ¿qué tienes a tu madre qué? Que mi madre tampoco ha ido nunca al Bernabéu. Mi madre es muy madridista. A mi padre no le gusta nada el fútbol. Detesta el fútbol. Oh. Pero tengo a mi madre aquí diciéndome que quiere ir este año al Bernabéu y que le tengo que llevar al Bernabéu. Le digo, mamá, no he ido yo nunca. Cuando vaya intentaré que vengas conmigo. Pero está difícil la cosa. Bueno, mira, el profe, Alejandro, eso de Bernabéu tiene solución, ¿eh? Sí. Aquí lo deja. Este año cambia. Se ríe por aquí, Alejandro, coño, como dice tal. Y este me ha gustado mucho, de Javi, para Blanca. Tuvo dos problemas, el pie izquierdo y el pie derecho. A ver, yo soy se lo veo más a Morata, ¿eh? Morata es más el pie izquierdo y el pie derecho y la cabeza, en todos los sentidos. ¿Puedo levantar la mano y decir uno de los mayores errores que he cometido en mi vida? Lo voy a levantar, para que veáis cómo soy, que no me importa reconocerlos. Venga, te escuchamos. No, sí, es que para decirlo esto, sé que igual la gente sabe suscribir. Yo hubo una temporada que pedía a Morata por delante de Benzema. Ya lo he dicho. Bueno, a ver, también hay que decirlo, ahora es muy ventajista ser benzemista, ¿eh? Porque Benzema yo critiqué a Benzema en su momento. Muy malos. Yo recuerdo, de hecho, en su última temporada de Cristiano, antes de que metiese el gol en semis contra el Bayern y luego el gol en la final, se le pitaba muy frecuentemente en el estadio. De hecho, hay un partido contra el Alavés que falla una puerta vacía y es Cristiano que le cede un penalti para que le deje de pitar la grada. O sea, es que tuvo años muy sumamente malos y eso que ese año Morata ya no estaba en el Madrid, creo que ya estaba en el Chelsea. Pero es que Benzema, bueno, pues nos ha hecho quedarnos calvos a más de uno y a más de dos. Pero ¿Alguno ha criticado los años malos de Vinicius y de Benzema? ¿Alguno de los dos? Yo de Benzema sí. A mí Benzema me ponía nervioso a veces, entendiendo su gran talento, pero me ponía nervioso a veces. De hecho, creo que él mismo, debe avergonzarse de algunos años de su carrera en el Madrid. Estoy convencido. Por mucho de que estuviese al servicio del equipo, al servicio de los otros dos, lo que sea, ¿eh? Pero
De hecho, yo voy a decir una cosa clara. Yo no he visto nunca en mi vida, nunca, desde que llevo viendo fútbol, un cambio de actitud tan grande como el que yo le he visto a Benzema cuando Cristiano se fue del Madrid. Estoy de acuerdo. No he visto nunca algo así. O sea, pasó de ser un tío que muchos pensábamos que era disperso, que tímido que no, en el campo. Sí, que no conectaba con los compañeros, que era un tío que era muy particular. Era un tío muy particular. Un poco raro, un poco... Y de repente cogió la capitanía del equipo de una manera que ni Sergio Ramos. Espectacular, sí. O sea, para mí la manera que ha tirado ese tío de tirar del carro en el Madrid ha sido lo más bestia que he visto en mi vida. De hecho, es el jugador que más he disfrutado con la camiseta del Madrid, sin ninguna duda. Esos años fueron... Sí, sin duda. No, yo a nivel disfrute, Benzema. De hecho, Benzema ha tirado del carro en equipos del Madrid mediocres, que juega al fútbol lamentablemente mal. Si no las temporadas de remontada. Un desastre. Era ver a Benzema y ya está, prácticamente. Era todo el engranaje ofensivo del Madrid, era Benzema o Benzema. Oye, ahora habéis... La temporada Cristiano en la primera, es que eso es tétrico, porque te traes a Brahim en el mercado de invierno que algo te arregla, pero esa temporada, la parte de arriba te recuerdo que el fichaje fue Mariano, con el 7. Yo también lo quería Mariano, en su momento, lo reconozco. Creo que la temporada que hizo fue muy buena en el Lyon y para mí yo creo que Mariano no demostró el jugador que era. No es que no tuviera no es que no tuviera las actitudes. No digo que hubiera sido el delantero titular del Madrid, pero es como que llegó y se desactivó como jugador. Entonces yo no creo que Mariano fuera un tío malo. No era un tío malo como futbolista. Es más, yo a Mariano le vi en directo en un partido en Majadahonda, que fui a ver a un amigo mío que jugaba en el Rayo Majadahonda en ese momento y jugó contra el Castilla. Y jugaba Mariano en ese Castilla. Y me acuerdo que venía tocado y salió, me parece, al final, en los últimos 10 minutos. Le dio la vuelta al partido él solo. Y es que era una barbaridad verle jugar al fútbol. Era un tío que era un portento físico. Y le veías y decías, este tío va a llegar muy lejos. Y yo creo que luego acabó muriéndose él solo en el Real Madrid en una situación un poco extraña, muy, muy extraña. Entiendo que también la cabeza también no ayuda en este tipo de cosas, pero bueno. Oye, habéis sacado un tema que me parece interesante y quiero preguntaros a los dos. Tú, Alejandro, me dijiste desde el 96. Blanca, tú eres del 2000. Del 2000. ¿Cuál es el mejor capitán que había tenido el Real Madrid para vosotros? ¿Cuál es el mejor de todos? Me dejo yo primero. Yo, para mí, Sergio Ramos. A mí Ramos me parece que con sus virtudes y con sus defectos era el que más me gustaba. Le dejo a la gente que está en el chat que ponga los suyos, porque hay gente de todas las edades, que a lo mejor yo hay alguno que no he visto. Fernando Hierro también creo que fue en su momento. Sanchís también tuvo sus cosas. Hay gente que pensará Casillas. Mira, lo ves. Por ejemplo, Dangerous pone Manolo Sanchís. ¿Vosotros cuál diríais que es y por qué el mejor capitán que ha tenido el Madrid? Blanca, empiezo por ti. Yo, y quedándome de verdad únicamente con la etapa Madrid, y cuando diga el nombre evidentemente se va a entender, me quedo con Ramos. Creo que, lo digo porque ahora lo está manchando mucho, que si esta canción que ha sacado, que si los comentarios de después y tal, y el cómo se fue del club, pero me quedo con Ramos. Creo que nadie ha honrado tanto y ha defendido. Es cierto que soy joven, y que me queda mucho fútbol por ver, o incluso mucho fútbol antiguo que rever, pero yo la forma... A mí, yo me abro, Casillas me parece un pésimo capitán. A mí ese momento en ese auge de la selección española en el que puso por delante a la selección española por encima del Real Madrid, se cargó el equipo, se cargó la conexión que había en el equipo y para mí Ramos fue el que no solo limpió todo eso, sino que puso al Real Madrid por encima de la selección española y eso es todo lo que pedíamos los aficionados, sobre todo los más mouriñistas de nosotros, así que es que para mí no hay absolutamente nadie que haya paseado el escudo del Madrid con más honor que Sergio Ramos. ¿Alejandro? Yo voy a hacer trampa y voy a decir a uno que seguro que ha llevado el brazalete alguna vez, pero no ha sido capitán, por así decirlo. Pero para mí el mejor Kroos. Sí, pero yo no creo que Kroos tuviera la personalidad de capitán, me explico. Era un tío que lideraba el equipo en muchas zonas, pero creo que el capitán... ¿Sabes lo que pasa, Rubén? Que yo estoy bastante en contra de la parafernalia esta del capitán. Entonces, como a mí esas cosas me dan bastante pereza,
A mí me parece que tiene que haber un capitán con carácter en el terreno de juego para defender a sus compañeros. Me dan pereza ciertos tipos de capitanía. Yo cuando escucho hablar a jugadores del Real Madrid necesito autocrítica y honestidad, sin tapujos. Entonces, si a mí me Courtois, Kroos y Benzema, esos tres. Sin duda. Otro día que también me ha parecido siempre que cuando lo he escuchado hablar me ha encantado siempre es Casemiro. Mira, Casemiro fue una pena, porque Casemiro hubiera sido un grandísimo capitán del Real Madrid y bueno, pues en su momento tuvo que marcharse. Yo estoy bastante en contra del capitán español del Real Madrid, en general. Me da mucha pereza. Me acaban de poner uno por aquí y estoy razón. Dani Carvajal también es buen capitán, a mi juicio. Para mi gusto. Ya sé que opino. Es buen capitán cuando tiene la camiseta del Madrid. No sé por qué cuando le dan un micrófono con la selección española se vuelve, yo no sé qué. Yo es que hay cosas que no entiendo, de verdad. A mí lo que está haciendo, ya lo viene haciendo varias veces, pero este parón de selecciones, no sé. Yo es que a mí estas cosas me dan más pereza. Puedo comprender que los jugadores por ciertas situaciones tengan que decir ciertas cosas. También es verdad que podría habérselo callado y punto, y no tiene por qué decir nada. Pero vamos, ¿no? O sea, este tipo de argumentos, o sea, este tipo de discusiones me dan un poco de pereza porque al final entiendo que Lamine juega para España, Carvajal va a intentar defenderlo siempre y creo que realmente Carvajal siempre ha sacado la cara por el Real Madrid. En este caso es verdad que a lo mejor se podía haber callado o haberlo dicho de otra manera, pero me da un poco de perezote el pero tema. No me quedo únicamente, Rubén, en decir que lo pueda merecer más Lamine o no. Yo me quedo más en la parte de Rodri. Rodri es un jugador que se ha reído de Vinicius, que es jugador. Rodrigo no está en nómina, o sea, Rodri no está en nómina del Madrid, Vinicius sí está en nómina del Madrid, Vinicius es compañero de Carvajal. Rodri se rió varias veces de haberle ganado el Balón de Oro a Vinicius, además sabiendo de cómo lo hizo. Entonces, yo soy Vinicius y veo que Carvajal le está abriendo continuamente la puerta a Rodri para que venga, y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo le pregunto que si es gilipollas, básicamente. Así. En así distancia claro, corta. ¿no? Sí, no, pero porque es verdad. Es verdad. Es como si Ramos le hubiese pedido a Piqué que se viniese al Madrid. Tú te quedas con una cara de tonto que alucinas. Puede ser, no sé. Es verdad que no. Pues, cuidado con Rodri, que yo sigo pensando que. Veremos a ver lo que pasa el próximo año. Eso sería un motivo de buen cisma en el Madrid, ¿eh? ¿A ti te gustaría? Ya sé que a Blanca no. ¿A ti te gustaría Rodri en el Madrid, Alejandro? ¿Por qué no? Yo sí. Porque no es una muy buena respuesta, porque si te preguntan algún día, yo le dije que sí. No. Yo para mí es un jugador que aquí, viniendo bien físicamente, yo le pongo el asterisco al físico durante esta temporada, me apetece seguir viéndole y demás. Para mí es un jugador que si está bien físicamente, no hay un centrocampista más dominador que él. Lo pongo incluso por delante de Vitinha y de Pedri, a nivel de dominio de juego. A mí la sensación que me ha dado Rodri cuando ha estado bien, es como cuando veis al típico chaval que destaca mucho en los campeonatos de Brunete, pues esa sensación me da en el campo Rodri. Entonces, mira, dice Bacacoco, una frase que entiendo que le estará muy de acuerdo Blanca. Veis a Carvajal como hizo Casemiro diciendo que partiría por la mitad, voy a decir Lamine, en una final de la Champions antes del Mundial, que es verdad que él lo dijo, ¿no? Con un compañero suyo, no me acuerdo con quién era. Pues bueno, sí, hay opiniones de todo tipo. Estoy leyendo por aquí los comentarios. Carvajal nunca ha defendido a Vini de gritos racistas, tendría que haber sacado al equipo del campo. ¿Qué hacemos entonces cuando venga Rodri? Se ríe por aquí Abdelka, evidentemente. Discrepo con todo contigo, Blanca, cuando casi se sintió más capitán de la selección que capitán del Real Madrid. Ramos se puso de perfil cuando se impuso la reconciliación con los del Barça. A mí yo estoy de acuerdo, a mí Casillas tampoco me fue un grandísimo capitán del equipo, o por lo menos a mí no me lo pareció. Bueno, dicho esto, tampoco pasa nada. Quiero decir, han pasado muchos. Ahora mismo primer capitán es Carvajal, ¿no? Si no estoy equivocado. Segundo es ¿Valverde? Fede Valverde es el segundo. Luego Courtois y Vini, creo que a la vez, no sé al final si se ha decretado quién es tercero y cuarto. No sé si tampoco estoy de acuerdo. O sea, no estoy. Si lo ha hecho o no, es que no estoy seguro quién es. Es que como llegaron a la vez Vini y Courtois, por eso están como a la vez, como tercero y cuarto. Antes han tocado un tema aquí que era uno de los que tenía apuntado, un par de temas que tenía para hablar con vosotros, y es el tema de la portería. Porque el otro día yo estuve aquí haciendo una especie como de juego de futuribles, ¿no? De fichajes futuros para el Real Madrid. Entonces le preguntaba, estuvo Damián y Carlos Butragueño, y entonces les preguntaba por diferentes posiciones. No sé si fue Miguel Ángel Burgos.
Miguel Ángel Burgos, creo que fue. No me acuerdo ahora mismo. No, fue Damián, perdóname. Y entonces les preguntaba línea por línea qué ficharían, ¿no? Y yo es verdad que la portería, yo en mi cabeza, yo durante todo este año, a mí el portero que me encantaba, que jamás pensé que iba a ir a Barcelona, era Joan García. ¿Vosotros veis el Lunin realmente el reemplazo para Courtois? ¿O creéis que el Real Madrid debería ir al mercado, Alejandro? Yo no iría al mercado. Yo hasta ¿A ti que te no gusta Lunin? De momento no hay ningún portero que el Madrid pueda fichar que me haya demostrado más que Lunin en el Madrid. Y más que Lunin en escenarios grandes. Yo quiero destacar que Lunin le da una Champions al Madrid, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, el que venga tiene que ser o tiene que parecerme suficientemente bueno como para hacer lo que hizo Lunin en el Madrid. Entonces, y además es un chico que puede estar sacrificando su carrera por estar aquí en el Real Madrid y siempre. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Está poniendo mucha carne en el asador, Lunin. Pero a diferencia de otros jugadores, no me parece el típico chaval que se deje llevar. Quiero decir, para mí cuando juega en el Madrid, juega bien y su actitud es buena y su nivel es bueno. No es el típico que se deje llevar y luego digas que da un nivel mediocre. Para mí cuando juega bien. Y a mí es un portero que me gusta. Y además voy a decir otra cosa, me cae bien Lunin. Entonces, me cae bien. Hombre, es un pavo que se casó en chándal, ¿eh? Y que a su renovación fue en traje. Entonces ahí te habla un poquito del tipo de portero que es. Blanca, tú eres portera, ¿no? Tú eres portera de fútbol. Sí. A ver, a mí Lunin me enamoró aquella temporada. Lo difícil que es rendir cuando fuiste la tercera opción. Porque se lesiona a Courtois y viene Kepa. Y aún así sale Lunin, rinde y hace todo lo que hace, porque al final no es únicamente la Champions, sino que también es la Liga. Entonces es un porterazo, vamos, como la copa de un pino. Que es cierto que habría que verlo de aquí a 2 años, porque yo también me gustaba mucho Joan García y, bueno, pues eligió al club que no toca, pero pues bueno, hay que ver un poco de aquí a 2 años los porteros jóvenes que van saliendo, pero es que a mí me parece de los mejores, si no está Courtois, de los mejores porteros que pueden defender la portería al Madrid, que evidentemente tiene ciertos matices que pulir, en el juego aéreo es más débil, las salidas es mucho más indeciso que Courtois, de hecho se vio el año pasado, aquel año que se ganó la 15, que era muy indeciso, a veces tenía salidas de balón y luego tenía que pegar 4 pasos para atrás y eso se queda en tierra de nadie, pero es que aquel partido del Etihad es que yo creo que aún estamos acordándonos todos. Fue absolutamente tremendo, ¿eh? Vaya pedazo de Champions. Muchos pensaron que fue un poco inmerecido que jugara Courtois esa final por delante de Lunin. Yo pensé que iba a ser Lunin, no os voy a mentir, pero es verdad que en cuanto vi que encadenó creo que fueron 2 o 3 titularidades en Liga, dije, no tendría mucho sentido ahora poner a Lunin, ¿no? Bueno, si no ha venido de varios partidos juntos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que esa Champions es más de Lunin que de Courtois, sin ninguna duda, evidentemente. Jugó solo la final de Courtois en este caso. Y luego otro tema que quería hablar con vosotros era el tema de Asensio. Ha pasado un poco al ostracismo Asensio después de el año pasado para mí ser una pieza muy, muy importante del Real Madrid. Primero, quiero preguntaros si os parece realmente que es ese cuarto central ahora mismo, o sea, que es merecido o no es merecido, si se está siendo un poco injusto con él y si entendéis todo lo que está viviendo. Entiendo que también todo el tema del juicio y demás estará pasando un poco factura en todos los aspectos, ¿eh? Tanto él, como a lo mejor en el Madrid, como a lo mejor Xabi Alonso, como a lo mejor en el club, no lo sé. Alejandro, ¿me dices? Que para mí es el quinto central, no es el cuarto. De hecho, diría que es el sexto central ahora mismo. Yo creo que si Alaba está sano va a ser central antes que Asensio. Y en escenario delicado, antes juega Tchouaméni si está Camavinga disponible para jugar de 5 que Asensio. No jodas. 100%. Yo creo que no. Yo creo que no. El de clubes la ha puesto a él. Ya, pero porque no tenía otro. Hombre, pues haber puesto a Tchouaméni. No, pero por ejemplo no estaba Rudiger disponible, si no estoy equivocado. Rudiger estaba 50-50, Militao estaba. No, Rudiger no estaba y Militao tampoco. Pero digo claro, que con tampoco estaba y Alaba tampoco estaba. Pero Alaba es un jugador que se le intentó prácticamente. Os voy a decir más. Me creo antes a carreras de central que Asensio. Yo eso sí que lo veo. Pero en serio, pero no. Ya, vale. Pero tú. En un sistema de 3, En un sistema de 3. No, y sistema de 4 también. No jodas. Yo ahí no lo tengo. 100%. Pero ¿y entonces por qué el Real Madrid no ha aceptado, por ejemplo, una cesión del chico? Porque no creo que haya llegado a esa oferta.
Se supone ¿Cómo que no de va? Turquía sí que habían llegado, ¿no? Un par. Se rumoreó que a finales de mercado había llegado una propuesta del Fenerbahce, pero luego varios medios lo desmintieron, dijeron que había un interés y demás. Yo, cuando salió la información, puse un tuit y fui bastante claro. Si existía esa opción de dejarle salir, yo lo hubiese hecho ya, inmediatamente. Pero, un momento, Blanca y. Por ejemplo, esto que dice Luis, en el año pasado pedíamos selección para Asencio y ahora parece un inútil por sus errores en el Mundial de Clubes. O sea, a mí el año pasado Asencio no me parecía que no es un jugador aprovechable. Al revés. Es un jugador aprovechable, es un jugador para mí. Pero es que le estás diciendo que es mejor a Alaba. No. He dicho que yo creo que Alaba va a estar por vale. en la rotación para Xavi. Y para mí es mejor central Alaba que Asencio. Alaba medio sano. Sí. No. O sea, pero es que Alaba medio sano ya no existe. Pero es que tampoco te hace falta un Alaba extraordinario. Quiero decir, al final Madrid cuenta con 3 centrales de primer nivel, más el comodín de Tchouaméni y el comodín de Carreras. ¿Vale? Recuerdo que Fran García no ha jugado nada todavía este año. Y no descartaría que pueda jugar al lado de Carreras. Y para mí Asencio es un jugador que ya podría haber entrado en la rotación en estos primeros partidos. Hombre, pero sin ninguna duda. Quiero decir, lo digo porque los jugadores que han entrado en rotación son Rudiger y Militao y es uno por otro, pero ambos con temas de lesiones delicadas. Entonces Asencio perfectamente podría haber entrado aquí a quitarles minutos a alguno de los dos. Si no lo ha hecho, yo pienso que es porque a Xavi no le entra demasiado por el ojo, porque para mí, mi opinión, es un central tremendamente bueno corrigiendo, pero bastante flojo en un tipo de juego como el que propone Xabi Alonso, que es el de concentración y el de gestionar situaciones de riesgo, porque las situaciones de ataque que va a recibir el Madrid ahora van a ser bien diferentes a las que recibía cuando el equipo estaba más partido. Ahora son situaciones al límite, en las que seguramente decidir bien marque la diferencia, y ya la ha marcado en el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes fueron 2 errores por decidir mal, en situaciones de riesgo. Entonces yo creo pero que se lo cargue por otra cosa, no por eso. O sea, yo no creo que te puedas cargar a un tío por tener dos días malos, muy malos. Se lo cargarán por nivel deportivo, no por otra cosa. Sí, pero es que el año pasado el nivel deportivo Asencio no es un nivel deportivo malo. Es un nivel deportivo de que con un tío, con 2 centrales, en este caso, Militao es una incógnita, pero Rudiger sabemos que no está bien. Rudiger este es su último año. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre el año pasado y este? Que hay más nombres, que están Militao y que están Asencio. Y está Digo, que están Militao y Hausen, perdón. Entonces, el escenario para Asencio cambia totalmente. Él ha pasado de ser un central que juega en el Madrid por urgencia a ser central en un Madrid que no tiene tanta urgencia ahora mismo en la posición. Entonces, la manera en la que tienes que plantear el escenario es diferente. También tienes que pensar que precisamente el que esté Hausen, a Asencio técnicamente le tendría que liberar un pelín más de la principal tarea en la salida de balón. Porque al final es Pero él no es malo en salida de balón, ¿eh? Es que él no me parece malo. Para hablar de Hausen es el malo. Eso claro. Estamos claro. Sí, pero no me parece tampoco un central peor que Rudiger en salida de balón, ¿eh? De hecho, fijaros la asistencia que da a Bellingham en su debut o al poco debutar. Y a Mbappé también se la da. Tiene buen desplazamiento largo y yo creo que con balón es un central que a mí no me transmite dudas, ¿eh? Os lo digo de verdad, me transmite dudas en otro tipo de escenarios en los que creo que Xabi Alonso detecta mayor riesgo por sus debilidades. Mi opinión. A ver, yo creo que es un jugador que le puede pasar mucho como a Nacho, que Nacho ha tenido temporadas que ha jugado menos, Nacho ha tenido... Yo recuerdo, de hecho, la temporada de la 15, Nacho empieza con un nivel bastante malo, que de hecho le expulsa contra el Girona porque le mete una patada, creo que es a Portu, que le cae en 3 partidos. Empezó la temporada pésima y acabó siendo titular en la final de la Champions. Que es cierto que es porque no había más hombres, todo hay que ponerlo en contexto. Pero la temporada... Pero Nacho es... a Asencio no le llega ni a la suela de los zapatos. Pero esto es un poco injusto porque Asencio lleva 6 meses en Madrid. Claro, solo hablamos ahora. Pero en general, yo creo que podéis ir el día que queráis a Valdebebas y preguntar a cualquier persona que haya visto a Nacho y a Asencio. Estoy de acuerdo contigo, pero también si vas a Valdebebas y les preguntan los 6 meses que ha hecho Asencio en el Madrid, ¿te los esperabas? Y todos te dicen que no. Porque claro, los jugadores, yo siempre digo que el mundo del fútbol está lleno de jugadores que han sido mejor que muchos y no han llegado a tener. Asencio, recordamos que era el tercer central del Castilla y que acaba jugando y teniendo un contrato en el Real Madrid en un equipo en el que no cuentan con canteranos, porque Ancelotti no contaba con canteranos, y eso se lo gana él solo en el terreno de juego. Sí. Entonces, que yo no estoy de acuerdo contigo en que Asencio no me parece
O sea, si tú me vas a decir, ¿va a ser como Nacho? No, no lo creo. Evidentemente no lo creo, porque ser como Nacho es ganar 6 Champions, ¿no? Cuando lleva Nacho 5, 6, que no me acuerdo. 6 Champions, siendo un jugador, para mí, siendo un jugador y para mí importante, cuando era titular y cuando se le necesitaba, que eso para mí es muy importante en los equipos. Por eso yo pongo muy en valor a Lucas Vázquez. Es un jugador que ha sido muy importante, quitando esta última temporada, que es muy mala de todos y sobre todo de él, porque se come un marrón que te cagas. Para mí es muy importante eso. Ahora, también te digo que nadie esperaba esto a Asensio. Y creo que ha demostrado que es un jugador que sirve mucho más. Para mí, mi opinión es que creo que el tema de lo que ha cambiado ahora mismo en el juicio, que ha cambiado, que ahora se está, creo que eso tiene que ver. Creo que para mí eso tiene que ver. Por eso me ha extrañado que no lo cedan. Que quizás es para no matar al jugador. Pero mi sensación es que el tema del juicio, tanto por él y por el club, pueden pasar factura. Y a lo mejor por eso tampoco... Pero Rubén, una pregunta a nivel deportivo, ¿vale? Teniendo en cuenta que en este Mundial de Clubes Xavi ha probado el sistema de 3 centrales y Tchouaméni ha jugado ahí. Quiero decir, Xavi no va a tener problema en confiar en Tchouaméni como central, ¿vale? Y lo que os he comentado de Alaba, que Alaba pues, puede ser ese cuarto o quinto central, depende del orden que queráis, ¿vale? Si a Tchouaméni lo contamos como cuarto central que hace parche, pues Alaba puede ser el quinto. Digamos que en este escenario, el sexto central o quinto central es Asensio, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis que el rol que tiene Asensio como quinto o sexto central no lo puede ocupar un jugador con mayor potencial como Joan Martínez sin tener ficha al primer equipo o otro como Lamine Fati, por ejemplo? Sí, pero Joan Martínez es una incógnita por ahora. A mí me encanta y creo que va a ir al fondo, pero es una incógnita. Lo que te estoy diciendo es que en nuestros primeros 3 partidos central no me parece nada raro, ¿eh? Pero es que yo no he visto a Joan Martínez. Pero que entonces lo hubieran cedido. Ni en el no me entiendes. Pero lo hubiesen cedido. Pero a lo mejor el jugador tampoco ha querido salir y tiene contrato en vigor. Es que yo sigo pensando que el tema del juicio para mí es primordial. Creo en este caso, ¿no? Si me invitas a otra tertulia a final de temporada, me gustaría ver los minutos que ha jugado Asensio, los minutos que ha jugado Alaba, los minutos que a lo mejor podemos ver a otro central del Castilla. Me gustaría verlo. ¿Hacemos una apuesta? ¿Tú crees que juega más Asensio o Alaba? Yo te invito a una paella. Yo creo que va a jugar más Alaba. Venga, yo Asensio. Yo te invito a un burger. ¡Hombre! No. Comida sana. Sabes que no soy de burger yo, ¿eh? Ya lo sé. Nos tomamos un McDonald's, un burger desde hace años. ¿Puede ser? Sí, yo soy más de sushi. Pues venga, te invito a un sushi. Si te vienes por Madrid, te voy a invitar a un sitio que es la hostia. Vamos con Blanca. Y Eloy ya vemos si le invitamos y eso. Pero queda dicho. Yo digo que tiene más... Bueno, es que... Vale, pero si ceden a uno, vale. Quiero decir, si ceden a Asensio, no me vale, ¿eh? Si lo ceden a mitad de temporada. De hecho, te voy a decir más. Es que la información que ha salido es que Rudiger y Alaba no van a seguir. O sea, que los dos finalizan contrato. Ya te lo garantizo yo. Claro, o sea, quiero decir que juegas con la ventaja de que Alaba acaba aquí y acaba. ¿Sabes? Juegas con esa ventaja. Sí. Pero vale, pero hasta 2031 creo que ha firmado. ¿Minutos como central o minutos como centrocampista? Hablas de minutos. No creo que Alaba juegue minutos como centrocampista, hablo de minutos, sí. Veremos. Pilar dice que está con Blanca. No sé exactamente el qué, pero está con Blanca absolutamente a tope. El otro tema que habéis tocado, que quiero tocar rápido en 5 minutitos, es Fran García. ¿No os parece que ha desaparecido mucho? Es verdad que la llegada de Álvaro Carreras ha sido espectacular, pero joder, ni unos minutitos. Bueno, no sé si ha jugado alguno en este inicio. Ni uno, ¿no? Ni le ha dado descanso. Sí. Todo Carreras. No le ha dado descanso del banquillo a Fran García, ¿quieres decir? No, me explico, que no lo ha sustituido de lo típico 5 minutos final. Es que no lo recuerdo ahora mismo. ¿No os parece raro después del Mundial de Clubes que ha hecho, Blanca? A mí sí, o sea, ya más que raro me da pena, porque la verdad que Fran García, yo soy la primera que le critico muchísimo la temporada pasada, que no daba el nivel. Me sorprendió muchísimo el Mundial de Clubes que hizo, fue muy, muy bueno. Todos sabemos también las limitaciones que tiene Fran García, o sea, tampoco vamos aquí a descubrir el fuego a nadie, pero sí que es cierto que me da lástima porque hizo una muy buena competición. Yo creo que salvó muy bien los platos rotos que había, sobre todo digamos, defensivamente en el Mundial de Clubes, pero es que se ha quedado completamente eclipsado por Carreras y no es para menos, ¿eh? Porque hablamos mucho de Hausen, pero yo creo que a mí Carreras es el que más me ha gustado de los fichajes en este inicio de temporada. Entonces, yo creo que también Xavi
no es tonto y ha querido ir a asegurar. Hablabas también antes de lo de Asensio, pero yo creo que ha querido ir a asegurar también los partidos. Quería irse líder antes del parón, quería ganar los 3 partidos y sobre todo con el del Mallorca, que ha sido el que más ha complicado, no creo que haya querido tampoco liarla de más ni hacer cambios que le pudiesen alterar ese plan. Pero ¿no os parece raro que ni haya sido, aunque sea 5 minutos de cambio, descanso, el partido del Oviedo, que es un partido sentenciado, darle descanso a Álvaro Carreras, que no lleva tanto tiempo en el Real Madrid? No sé, o por lo menos simplemente por brindarle esa oportunidad a Fran García, que creo que ha estado bien en el Mundial de Clubes, Alejandro. Yo es que creo que Xavi está priorizando darle los máximos minutos que él pueda a aquellos jugadores que quiere que entren rápido en el engranaje del equipo. Por eso Hausen, Álvaro Carreras. Ya. Exacto. Para mí va por ahí. Y si Mastantuono y Güler han sido sustituidos es porque creo que físicamente pueden pasar más justitos durante los partidos. De hecho, aquí va mi segunda apuesta. Si se recupera bien Mendy, va a jugar más que Fran García. Lo tengo claro. Dice, Franga tiene genética manchega muy bestia, ya jugará. Por ahí lo pienso de verdad, porque además yo aquí tengo una teoría, y es que Fran García podía sumar minutos en este Madrid, por ejemplo, en el caso de que Carreras ofensivamente se te pueda quedar corto en algún escenario. Pero es que Carreras ofensivamente es tan superior a Fran García que no tiene Fran ni la posibilidad de decir, como antes pasaba con Mendy o con él, que entraba Fran para quizá meter más centros, atacar más por banda. Es que con Carreras no pasa lo mismo, porque con Carreras es mucho mejor ofensivamente que él. Entonces, para mí, en caso de que haya un posible cambio, antes entiendo que juegue Mendy que juegue Fran, en caso de que Mendy pueda andar. Oye, Alex, ahora que sacas las apuestas, yo ya que estoy, quiero apostar por los minutos de Rodrigo. A ver con quién hacemos la comparativa. ¿Con qué la haríais? Venga, jugaros. Yo la tengo clara, la comparativa. Yo creo que Rodrigo va a acabar jugando más que Gonzalo, más que Endrick y más que Brahim. Esos 3 se... ¿Y qué Mastantuono? Veremos. De momento, yo diría que con Mastantuono no, pero porque creo que Xavi es un tío coherente. Y es un tío que no se va a dejar llevar por, no sé cómo decirte, por impulsos. Entonces, creo que aunque Mastantuono encadene partidos en los que pueda pasar no pase del 6, vamos a decir, del 6 o del 5, va a seguir apostando por él antes que por Rodrigo. Además, porque creo que para Xavi una cosa muy importante, que no es menor, es que Mastantuono es zurdo. Entonces, para mí eso es muy importante de cara al esquema, de cara a dar simetría, de cara a eso es bastante importante. Y por talento, por talento yo creo que Xavi detecta que es un jugador con un talento diferencial y va a apostar por él antes que por Rodrigo. Pero si me preguntas, sí, yo creo que va a jugar más que Brahim, más que Endrick y más que Gonzalo. Sí. Yo creo que no. O sea, a ver, claro, es que también estamos hablando. Yo creo que no. O sea, no, en esta no estoy tan convencido con lo que hablaba, pero. Yo me la juego. Ya sabéis que a mí vais a pinchar en hueso, porque yo no soy de jugadores, yo soy de lo que yo creo que puede venirle mejor al equipo. Entonces, Rodrigo puede no ser santo de mi devoción, y de hecho tienes un clip ahí muy famoso mío. Sí. que lo vi ayer también, pero si tiene que jugar, jugará y ya está. Tampoco le doy mayor importancia. Me dolería que no jugasen Gonzalo y Endrick porque me apetece mucho verlos, pero eso es como todo. Si yo confío en Xavi, en su manera de gestionar el equipo, el vestuario y tal, y juega antes Rodrigo, es porque él considera que tiene que jugar Rodrigo. Entonces, no vale confiar para unas cosas y para otras no. Por lo menos así es como lo veo yo. Bueno, pues veremos qué va a pasar, chicos, que tengo que ir cerrando, que además ya tengo por aquí a mi siguiente invitado. Quiero daros las gracias a los dos. Mira, esto es también gracias a vosotros, dice Gerardo. Rubén, el mejor trío de YouTube Real Madrid. Están rebasando por la izquierda hasta Angulo. Bravo, gracias por ese mensaje. La verdad es que Blanca y Alejandro se han convertido ya en estrellas de este canal. Blanca tiene muchos adeptos, también tiene muchos críticos, pero bueno, y Alejandro tiene muchas fans mujeres. Bueno, dicho esto, no me voy a meter más en jardines. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por... Hoy Blanca ha estado muy tranquilita. Sí, ya creo que después de lo de ayer voy a estar tranquila. Ha estado tranquila. Chicos, gracias a los dos. Muchas gracias. Cuidaos mucho, chicos. Hasta luego. Adiós.